Las protestas en Estados Unidos luego de algo ocurrido desde la Casa Blanca esta tarde y la pregunta de cómo transcurrirá la jornada. Vamos a comenzar por el anuncio hecho hoy por el presidente Trump. Desde muy temprano había manifestantes cerca de la Casa Blanca, manifestaciones pacíficas, no se habían dado incidentes, pero se vio una movilización militar. Se vio la llegada de camiones con hombres vestidos de militar, no sabemos si era ejército o guardia nacional. Ellos llegaron, después de una movilización empezaron a dispersar a los manifestantes. Esos manifestantes fueron alejados de los terrenos de la Casa Blanca. Frente a la Casa Blanca hay un parque, el Parque Lafayette, y como ven, con esta policía, alguna de ella militar, otros agentes dispersaron a los manifestantes. No hubo incidentes. Después de que se dio esto, el presidente Trump salió al Jardín de las Rosas de la Casa Blanca y anunció que habría justicia para George Floyd, el hombre quien murió hace una semana. Ya hay 2 autopsias que confirman su causa de muerte. La autopsia oficial del condado de Hennepin, que inicialmente en un borrador había dicho que no había pruebas de asfixia o estrangulamiento, hoy confirma que su muerte se da por el asfixiamiento. También habla de presencia de fentanilo, una sustancia alucinógena en su organismo. Pero salió otra autopsia y esta fue pagada por la familia y por los abogados que representan a la familia de Floyd, y esa dice que su muerte fue por obstrucción a la respiración tanto del cuello y presión a su espalda. Esos abogados están pidiendo un cambio en los cargos presentados a Derek Chauvin, el primer agente de policía o ex agente de policía acusado, y además están pidiendo que sean detenidos inmediatamente los otros 3 agentes involucrados en el proceso. Estas imágenes que ustedes ven fue de la visita que hizo el hermano de George Floyd al lugar en donde, de acuerdo con la autopsia presentada por la familia, falleció Floyd porque se había dicho que murió en el hospital. Esta autopsia pondría eso en disputa, pidiendo que no se dieran actos violentos, que no se dieran hechos que lamentar, que la gente manifestara votando. Pues en su discurso el presidente Trump habló de justicia para la familia de Floyd, pero dijo que él era el presidente de la ley y el orden, que desplegaría las fuerzas militares para contener las manifestaciones, y para eso anunció que invocaría una ley de 1807. Esa ley es la ley contra la insurrección, que le permite al presidente de manera temporal movilizar las fuerzas militares para, como dice su nombre, enfrentar una insurrección. En 1992, los disturbios de Los Ángeles por la absolución de unos agentes de policía quienes fueron grabados dándole una golpiza a Rodney King, pues fue invocada para apoyar al estado de California. Pero por ley, las fuerzas militares de Estados Unidos no pueden tener actividades policiales porque no están entrenados para interactuar con civiles. Pues el presidente anunció que invocaría esa ley y luego hizo un recorrido desde la Casa Blanca en el parque del que habían sido desalojados los manifestantes y llegó a una iglesia que fue quemada, parte de ella este domingo, posó con una Biblia frente a la iglesia con parte de su gabinete y se devolvió a la Casa Blanca. Y el debate ahora es sobre las acciones anunciadas por el presidente y esta comparecencia ante una iglesia, algo que está siendo considerado como una movida política en medio del proceso electoral que, según las encuestas, por ahora no favorece al presidente. Las protestas comenzando siendo pacíficas, pero en varios casos terminaron teñidas por la violencia. Las autoridades registran ya el arresto de unas 4.000 personas en todo Estados Unidos desde el martes de la semana pasada. También impusieron toque de queda en unas 40 ciudades de 20 estados y en la capital Washington. El objetivo es mitigar los disturbios que han dejado en diferentes puntos saqueo de locales, incendio de automóviles y otros actos de vandalismo. Los cuerpos de seguridad respondieron con balas de gomas y gases lacrimógenos.
Decenas de policías y manifestantes resultaron heridos. Los primeros toques de queda fueron impuestos el sábado, pero fueron ignorados en algunas localidades por quienes tomaron las calles para expresar sus reclamos. Aproximadamente 17.000 guardias nacionales han sido activados hasta este lunes en 15 estados y en Washington, según un alto oficial de esa fuerza. En Chicago, por ejemplo, se extendió el toque de queda luego de que el sábado por la noche la policía arrestara a 240 personas. Otras 6 recibieran disparos y una de ellas muriera como consecuencia de las heridas, según las autoridades locales. El alcalde de Filadelfia declaró el toque de queda el domingo a las 6 de la tarde y la Guardia Nacional asistió vigilando algunos lugares de la ciudad. La gobernación de Atlantic City, en Nueva Jersey, decretó el toque de queda desde este lunes hasta el 8 de junio, desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. En Washington, la alcaldesa Muriel Bowser también declaró toque de queda este domingo luego de que se desataran varios disturbios en la capital. Este lunes, Bowser anunció 2 días más de toque de queda a partir de las 7 de la noche. El gobernador de Arizona declaró el estado de emergencia y dijo que eso permitirá que la policía pueda arrestar a quienes planean disturbios y saqueos. Y en medio de la destrucción y la violencia, numerosos activistas y algunos funcionarios no detienen su reclamo de justicia por la muerte de George Floyd, luego de que un policía le pusiera la rodilla en el cuello. Isabel Morales, CNN, Washington. Vamos a las calles de Washington, cerca de donde se dio todo esto. Allí se encuentra Yone Molinares. Adelante, Yone. Esta ciudad está acostumbrada a las manifestaciones, ve manifestaciones todos los días. La policía sabe cómo manejar esas manifestaciones. Constantemente hay hechos de desobediencia civil, pero hace mucho tiempo no existían manifestaciones del tipo que se han visto en los últimos días. Eso lo hemos podido escuchar de algunos de los policías que han estado hablando con nosotros muy poco, lo que han podido contar. No tenemos este despliegue policial que estamos viendo, y aquí en la calle también hay ya anunciaron y le advirtieron a los manifestantes y a la gente que está aquí, Juan Carlos, que hay toque de queda y que lo va a hacer respetar, Juan Carlos. Gracias, Yone Molinares, desde las calles de Washington. Y lo que les tenemos que decir es que hoy, a diferencia de los días anteriores, las manifestaciones eran de corte pacífico, no se habían dado esos incidentes violentos. Pero nos vamos a ir desde Washington hasta Minneapolis. Allí se encuentra nuestro enviado especial, Gustavo Valdés. Gustavo, ya se conocen 2 autopsias sobre el fallecimiento de George Floyd, la oficial del condado de Hennepin, la que fue pedida por los abogados que representan a la familia de Floyd. Ahora ambas coinciden con el estrangulamiento, la falta de aire. La oficial habla también de la presencia de fentanilo. ¿Cómo cayeron estas ruedas de prensa allí, esta confirmación, y cómo cayó el anuncio del presidente Trump? Fíjate, Juan Carlos, que una cosa que hemos visto aquí, que la gente está desconectada de lo que sucede a nivel nacional o local, incluso aquí no parecen estar muy informados de la protesta masiva que está llevando en St. Paul, la capital del estado, a unas 20 millas de aquí, unos 40 kilómetros. Aquí la gente ha venido a recordar el momento, el lugar en donde George Floyd perdió la vida según las autopsias, y como lo decías, ahora coinciden al parecer. La autopsia oficial fue modificada hoy para reflejar los mismos resultados que tuvo la autopsia que se hizo independientemente, indicando que fue un homicidio el que se vio, indicando que George Floyd quizá murió. En este momento, en este lugar a mis espaldas, en donde puedes ver, se ha dibujado un ángel. Este es el lugar en donde se vio en el video que ha sido divulgado y que causó la rápida reacción de las autoridades aquí en Minneapolis, el despido de 4 policías, el arresto de uno de ellos. Y es precisamente eso, que solamente uno de los 4 oficiales involucrados han sido arrestados, por lo que mucha gente está
preocupadas, molestas, quieren que se haga justicia con los 4. Fue aquí mismo en donde esta mañana estuvo el hermano de Floyd, pidiendo a las personas que vienen aquí a que hagan algo más que solamente manifestarse, que no vayan a destruir cosas. Él argumentaba que esos destrozos no causan cambio porque los destrozos no afectan a las personas que quieren hacer el cambio, afectan a las comunidades en donde se está protestando y eso no lleva a ningún resultado. Se acaba de anunciar que va a haber un servicio religioso o un servicio funeral para George Floyd esta semana aquí en Minneapolis antes de que el cuerpo sea trasladado a Houston, que es en donde vivía, y será el sepelio final de George Floyd. Ahora, Gustavo, el gobernador Walz hoy habló y dijo que ya la Guardia Nacional iba a ser desactivada, que el control iba a ser por parte de la policía, que la situación era menos tensa ahora, pero ahora se da el anuncio del presidente Trump de exhortar a los gobernadores a usarla. ¿Cuál es la situación que estás viendo ahora? ¿Qué tan diferente es de lo que vivieron ayer? Lo que hemos visto no solamente ayer, comenzando el sábado, vimos ese cambio de tácticas de la policía local, estatal, con la ayuda de la Guardia Nacional, en el que utilizaron gas lacrimógeno y otras herramientas que tienen para dispersar a los manifestantes, para evitar que hubiera saqueos. Se detuvo eso. Anoche fuimos testigos como algunas de las personas que, a pesar de que sabían que había un toque de queda, a pesar de que sabían que estaba claramente una barricada, la policía trataban de llevar sus autos a esta barricada y la policía respondía con balas de goma sin que hacer más daño que quizá algunas pequeños golpes en el automóvil, pero la noche fue tranquila y la gente salió nuevamente a manifestarse, a recordar a George Floyd. El gobernador no quiere que esto sea una ciudad militarizada. Se habían activado 7,000 elementos de la Guardia Nacional, quiere que ese número se reduzca, cree que será suficiente para controlar los disturbios. Vamos a ver si es lo que sucede, especialmente porque te decía, ya no son aquí en Minneapolis en donde están las manifestaciones principales, ahora están en St. Paul y están marchando por allá. Hasta ahora pacíficamente, el reporte de nuestros colegas es de que incluso la policía les está abriendo paso, algo que me parece que es bastante ayuda a eliminar tensiones, porque no da alguna causa a los manifestantes de que rompan las filas y causen algún desorden en algún otro lugar. Aquí la gente ha estado celebrando, ha habido discursos, ha habido bailes, ha habido poemas, ha habido minutos de silencio. Hay momentos en que todos los manifestantes se arrodillan. Así es de que el ambiente ha sido casi de carnaval de alguna manera, porque hay gente que está regalando comida, nos acaban de traer algunos refrescos, la gente está muy amigable, la gente viene a ver qué es lo que pasó por curiosidad, vienen a celebrar la vida de George Floyd y esperemos que ese sea el ambiente en el transcurso de la noche. Bueno, Gustavo, regresaremos más adelante contigo. Nosotros vamos a ir a una pausa. Tras la pausa vamos a Atlanta y otros puntos de la información. Ya hay algunos incidentes, al parecer se vuelven violentos, pero más por la acción de la policía, que está empujando, está sacando, ampliando el perímetro de la Casa Blanca. Hoy, como les decíamos, movilizaron a los manifestantes y luego el presidente Trump salió a mostrar imágenes de cómo él se paraba con una Biblia frente a una iglesia que fue quemada anoche, parte de esa iglesia, por los manifestantes. Vamos a la pausa, volvemos con más en esta transmisión especial. El presidente Trump dijo hoy desde la Casa Blanca que era un aliado de los manifestantes pacíficos, pero mientras eso ocurría y minutos antes, la policía, los agentes del orden habían usado balas de goma y otro tipo de implementos para dispersar a los manifestantes para que pudiera hacer esto, ir hasta la iglesia de St. John's, que queda
cruzando un parque de la Casa Blanca, que fue quemada anoche en su sótano. Hubo un incendio provocado por manifestantes para aparecer con su gabinete y recorrer ese parque. Eso está generando gran controversia por ser considerado simplemente como una maniobra política, una maniobra electoral en la que el presidente Trump hizo despejar a los manifestantes para él poder ir hasta allí, mostrar esa Biblia y hacer el anuncio de que recuperó la iglesia que, como ven, está cerrada para prevenir mayores daños, una iglesia histórica de Washington. Nos vamos ahora hasta Atlanta. Miguel Ángel Antoñanzas, en medio de otra de las protestas. Miguel Ángel, han sido ustedes testigos de momentos de tensión, pero también de la policía haciendo lo que hemos visto en muchas ciudades, y es solidarizándose con los manifestantes. Así es, Juan Carlos. De hecho, lo hemos visto hace bien poquito cuando los agentes de policía de Atlanta se han arrodillado delante de estos manifestantes. Era la tercera vez que lo hacían. Es un gesto, de cierta manera, que intenta apaciguarlos, porque se lo han pedido repetidas veces. Lo han hecho a las 4 de la tarde, a las 6:30 y ahora. En todo caso, estamos justamente aquí en el epicentro, donde el pasado viernes vimos claramente cómo los manifestantes que habían discurrido por toda la ciudad pacíficamente, al final se encontraron en este bloque cerca de CNN, Centennial Park, y provocaron una serie de conflictos, una serie de violencia, pillaje, que se llegaron a quemar hasta 2 vehículos policiales. Sin embargo, hoy hemos visto una tónica un poco diferente. Es el cuarto día, como decimos, en breve, en apenas unos 40 minutos va a empezar el toque de queda de la ciudad. Quiere decir, cualquier persona que esté en Atlanta. Hay que pensar que Atlanta es una de las ciudades donde más la comunidad negra más, digamos, favorecida se encuentra. Es una ciudad que la llaman la ciudad demasiado ocupada para odiar. Y hemos visto, por ejemplo, cómo manifestantes se acercaban y hablaban con la policía. En un momento había cierta tensión. Les comentaban a la policía, por ejemplo, por qué iban en uniforme, si esos $35.000 que cobran de salario anual era suficiente. Además, estamos viendo, por ejemplo, aquí, a mano derecha, también está la Guardia Nacional. Se han desplegado en el día de hoy, como ha pedido la alcaldesa. Son la Guardia Nacional la que está siempre a la espera, por si acaso es imposible, digamos, controlar la situación. Hasta ahora, Juan Carlos, no vemos que haya gran problema. De momento se contiene, todo está bastante tranquilo, pero veremos si, conforme se va acercando esa hora, a las 9 de la noche, el toque de queda, este ambiente va cambiando. Juan Carlos. Okay. Ahora, Miguel Ángel, has estado todo el día en la calle, desde muy temprano cuando había poca gente. Ahora que hay más, ha cambiado el tono, ha cambiado los manifestantes. ¿Qué tan tensa es la situación en este momento, lo que ustedes están viviendo? Es un poco como una especie de montaña rusa. Al principio, cuando han llegado a las 4 de la tarde, francamente no había mucho problema. Es decir, ellos estaban ocupando la calle, han hablado con la policía, han llegado a un acuerdo, es decir, ok, hacemos 2 minutos de silencio y después nos vamos a la parte de atrás y despejamos la calle. Pero conforme avanza el día, evidentemente, vamos viendo cómo hay más gente todavía, y eso provoca que la gente se va alimentando, se va retroalimentando a la hora de quejarse. Es muy curioso aquí un poco cómo funciona. A veces llegan aquí, se van unos metros, se van incluso a otras calles y regresan de nuevo. Pero hasta ahora, de momento, no he visto ningún tipo de altercado violento. Es verdad que verbalmente hay ataques a la policía, pero tampoco son ataques muy personales. Lo que van a decir, lo que comentaba antes, era ¿qué hacéis allí? ¿Por qué estáis con nosotros? Y sentir vergüenza. Pero de momento está bastante tranquilo. Veremos qué pasa en breve momento. Ya digo, como veis ahí, están gritando, no disparen, manos en alto, pero como digo, bastante tranquilo. Juan Carlos. Bueno, ahí tienen ustedes, eso es lo que está ocurriendo en Atlanta. Ya estuvimos en Washington, en Minneapolis, en Atlanta, y vamos con el análisis. Ahora nos acompaña Roberto Izurieta, es colaborador político de CNN, profesor de la Universidad George Washington. Roberto, el anuncio del presidente Trump, esta escena donde recorre el Parque Lafayette para ir frente a la iglesia de St. John's a mostrar de manera bastante particular lo que parece ser una Biblia. Hay críticas porque se considera que esto es más dispersar a los manifestantes para darle la oportunidad al presidente de tener una oportunidad de grabar imágenes y de tomarse fotos, más que de una gestión para resolver un momento difícil en Estados Unidos. Juan Carlos, en mi opinión esto es un acto de provocación. No se gana mucho políticamente
cuando en vez de llamar a la calma, llamar a la conciliación, reconocer el dolor de las víctimas y la marginación y la pobreza que vive la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, por el contrario, se está provocando. Como siempre, se está apelando a su base política. Se está haciendo un juego político supuestamente electoral, que en mi opinión es un mal cálculo si lo hace así, pero sobre todo es una responsabilidad, porque el papel del líder en momentos como este es ser un elemento de conciliador, de inspiración, de tranquilidad, y esto, en mi opinión, está, como dijo una vez su esposa, le está apostando el doble a la provocación, a la confrontación, y es una situación muy delicada. Yo he visto en esta ciudad ahora cosas que no he visto ni siquiera después del 11 de septiembre, lastimosamente. Ahora, Roberto, el presidente apareció en el Jardín de las Rosas y dijo que había activado la Guardia Nacional para Washington, la capital. Eso lo puede hacer el presidente de Estados Unidos, y exhortó a los gobernadores a controlar la situación, o si no, él movilizaría recursos militares. Para eso él tiene que invocar una ley de 1807, ley de insurrección. No es un proceso sencillo, pero parece ir en la línea del estilo del presidente Trump, es amenazar para lograr sus objetivos. Pero vimos hoy una llamada, escuchamos el audio de una llamada de Trump con los gobernadores, en donde intentó esa táctica y los gobernadores respondieron y no cedieron. ¿Se le está acabando el espacio de maniobra al presidente en una situación como estas, con estas tácticas de mano dura que en realidad son más amenaza que realidad? Yo creo que sí, Juan Carlos. Yo creo que si es que es una apuesta política, no está ganando en esa apuesta política. Esa es la percepción que yo tengo. Pero lo de fondo es que no debería en estos momentos hacerse una apuesta política. Hay que hacer una apuesta por el país, por la conciliación, por la paz, por la tranquilidad, por el orden, por entender esa empatía con las víctimas de la familia, que ha reaccionado a la víctima, los familiares de la víctima, han reaccionado de una manera muy conciliatoria, y también los elementos policiales que han conversado con ellos. Entonces, frente a eso, tenemos la actitud, como bien estamos describiendo, del gobierno, de la Casa Blanca, mucho más agresiva, cuando la policía en este momento está tomando, en mi opinión, en general, una actitud conciliadora de llamar a la unidad, de cooperar, porque entendamos una cosa, la mayoría de los manifestantes lo están haciendo de manera pacífica. Por supuesto, se infiltran vándalos o delincuentes, y la policía tiene que trabajar con esa comunidad, con los mismos protestantes, para separarlos, aislarlos, neutralizarlos y detenerlos. Entonces, todo es un proceso que se necesita la cooperación, y lo que necesita hacer la policía es contener, no ser agresivo y arrasar, porque eso lo hemos visto en muchos países. Lo único que trae es más violencia y más muerte. Lo que queremos es calmémonos, seamos solidarios, unifiquemos el país, pongamos en orden el país y separemos a aquellos que lo que quieren es causar el caos. Entonces, no es un momento de apelar a la base, no es un momento de hacer una apuesta política, es un momento de hacer una apuesta por el país. Ahora, esa apuesta por el país se da en una realidad política, y es la más reciente encuesta de ABC, Washington Post, publicada ayer, que fue adelantada entre el 25 y el 28 de mayo, le vuelve a dar una ventaja de 10 puntos a Biden. Y reiteramos esto, que las encuestas solo son una fotografía del momento, las elecciones no son hoy, ni son mañana, son en noviembre, pero muestra una tendencia importante. Esto también puede estar marcando algunas de las decisiones que salen de la Casa Blanca. Absolutamente, Juan Carlos. En mi experiencia, cuando un líder político se siente acorralado, en general no toma decisiones más racionales, más estratégicas. Por el contrario, desesperado, sus errores se multiplican. Y honestamente, intelectualmente, eso es lo que pienso. Son malas apuestas políticas, y aún así no deberían hacerse apuestas políticas, pero como apuestas políticas son muy malas. Si las elecciones fueran hoy, él perdería con más de 10 puntos. Como bien tú dices, la elección no es hoy, y por eso lo que es hoy es llamar a la calma, y sobre todo estamos todavía en una pandemia, estamos en una crisis económica. Entonces ahí es cuando tú esperas que los líderes piensen un poco más allá de su interés político.
Y la pregunta es también constitucionalmente, porque estas son decisiones que se anuncian, pero en un Estado de Derecho y en uno como ocurre en Estados Unidos, donde hay separación de poderes, el poder del Ejecutivo no es absoluto, tiene contrapesos en el Congreso y en las Cortes. Muchas gracias, Roberto Izurieta, acompañándonos desde Virginia para analizar lo que ha ocurrido hoy, 7º día de protestas en Estados Unidos, tras el fallecimiento de George Floyd hace una semana. Y hoy ocurrió en Atlanta. Lo vio Miguel Ángel Antoñanzas con su equipo. La policía que estaba con los manifestantes decidió en un momento unirse a esa protesta, arrodillarse como les pedían, en una táctica que parece ha servido para bajar la tensión y calmar los ánimos. Los dejamos con el audio de cómo reaccionó la gente a este gesto de los agentes, y cuando regresemos vamos a ir a Los Ángeles. Imágenes de Nueva York, movilización que se ve cerca en los terrenos de la Universidad de Nueva York. Miren ustedes cómo la gente va llegando. Es otro de los puntos, aunque hay que decirlo, este lunes lo que se ha visto son manifestaciones pacíficas a una semana de la muerte de George Floyd. Ya volvemos. Otra jornada de protestas al cumplirse la semana del fallecimiento de George Floyd. Y acaba de dar entrevista a CNN la obispo Marianne Edgar Budd de la Diócesis Episcopal de Washington, que tiene bajo su control la iglesia de St. John's, a donde el presidente Trump fue a tomarse imágenes con una Biblia, y dijo que ambos actos fueron hechos sin el consentimiento de esa iglesia y el uso de la Biblia tampoco estaba autorizado. Nos vamos a Los Ángeles con Jacqueline Hurtado y lo último de lo que está ocurriendo allí. Jacqueline. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Pues te comento que se está llevando a cabo una manifestación aquí en el corazón de Hollywood, donde han llegado cientos de personas y como puedes ver, la policía ya está lista para evitar que se registren esos disturbios que vimos aquí el fin de semana en la ciudad como de Santa Mónica, en la zona de Melrose, también en el centro de Los Ángeles. Y te cuento que esta manifestación que empezó hace una hora ha sido una manifestación pacífica. Sabemos que los organizadores le están pidiendo a las personas que no, que sigan caminando, que sigan marchando, pero que no se acerquen a los oficiales. Cada vez que alguien se quiera acercar al oficial y tratar de tener esa conversación o tirarles algo, ellos están evitando ese tipo de enfrentamiento. Ellos quieren mandar el mensaje de que esta es una manifestación pacífica y que tienen que seguir las leyes que existen aquí en la ciudad de Los Ángeles. También sabemos que se ha puesto un toque de queda donde las personas tienen que estar en sus casas a las 6 de la noche. Sabemos que todavía faltan como eso de 40 minutos para que eso se lleve a cabo, pero como puedes ver, las personas siguen aquí marchando por las calles de Hollywood. Se encuentran diferentes personas que han salido por diferentes motivos. También sabemos que durante esta protesta se han llevado a cabo diferentes actos, se han arrodillado para conmemorar a George Floyd, también para las personas que han perdido la vida por los ataques policíacos a través del país. Y como puedes ver, aquí los oficiales ya están listos para cualquier disturbio, cualquier saqueos que se presenten. Hasta el momento no se ha presentado nada. Esta es una manifestación muy pacífica. Así que vamos a ver qué es lo que surge aquí en las próximas horas, Juan Carlos. Vamos a estar aquí en Hollywood para seguir esta protesta que se está llevando a cabo. Pues estaremos pendientes de lo que ocurre allí. El gobernador hoy, como decía, se pronunció luego de una reunión bastante agitada entre el presidente Trump y gobernadores sobre el rumbo que el presidente Trump considera deben tomar los estados. Pero expliquémoslo, es un tema fundamental, por lo menos del sistema político en Estados Unidos. El poder del Ejecutivo
es diferente al que tienen los gobernadores. El poder del presidente emana de los estados, el poder policial es de los estados y de las municipalidades. Gracias, Jacqueline Hurtado. Nos vamos ahora a Ciudad de México. Nos acompaña Jorge Septién, él es analista de seguridad. Jorge, gracias por acompañarnos. Decía hoy el presidente, reiteraba una frase que suena de campaña, que él dice, él es el presidente de la ley y el orden. Y para poder salir y aparecer frente a una iglesia que acaba de decir la diócesis episcopal de Washington en un acto que no fue consultado ni autorizado, utilizaron las balas de goma, los gases y la fuerza para dispersar a manifestantes pacíficos. ¿Cómo ves el mensaje y el mensaje que se está viendo hacia fuera de los Estados Unidos, donde muchos llaman preocupados de la situación, de lo que se vive en este país? Y les tengo que decir, hay puntos donde hay algunas manifestaciones, pero en realidad la situación transcurre con normalidad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que nos hace favor de escuchar. Pues muy desafortunado lo que estamos viendo. Yo pienso que todo el mundo está consternado, no solamente con el lamentable hecho de la muerte del señor George a manos del policía que lo estrangula, sino que esto más bien viene a significar, pienso yo, un detonante terrible ante toda esa presión que se ha venido generando durante muchos meses y años sobre la sociedad y sobre el tema del racismo, sobre el tema del autoritarismo y toda la fuerza en exceso que se aplica en ocasiones por parte de los cuerpos de policía. En materia del mensaje que está mandando el presidente, desafortunadamente creo que de nueva vez se equivoca, y se equivoca al entender que está ante una nación polarizada, en una nación que ha estado consternada de manera terrible ante los eventos del virus y el confinamiento que ha provocado un estrés, por así decirlo, extremadamente fuera de lo que uno pudiera estar acostumbrado a tener que vivir, y esto va acumulando una serie de presiones al interior de la cabeza de cada ciudadano, de la familia de cada ciudadano, y que obviamente ante cualquier pretexto de este tipo pues detona una manifestación mayúscula en todos los sentidos. El decir que salen las policías a dispersar de una manera violenta, tristemente creo que sin tener un mensaje que pueda dar una luz de escape a la presión, poniendo en manos de la justicia la investigación y los hallazgos para que la misma justicia se encargue de esclarecer con claridad y con transparencia lo que deba de aclararse para castigar al culpable o los culpables. Tristemente, al principio no lo hace así y sale repeliendo con más violencia. Y la violencia genera más violencia normalmente. Ahora, Jorge, ahí cuando la gente ve las imágenes, muchos dicen está bien que manifiesten, está bien que rechacen lo que ocurrió, pero no la violencia, no los disturbios, no la destrucción, hay que aplicarles la justicia. ¿Está respondiendo Trump a eso? ¿Está mandando ese mensaje a su base, decirles yo soy de ley y orden, yo voy a hacer cumplir las leyes, anunciando medidas que difícilmente podrá implementar, pero que pueden generarle los titulares que quiere? Sí, desde luego que él tiene la obligación de hacer valer el Estado de Derecho y está en su papel de ordenar las acciones necesarias en coordinación con los distintos gobernadores y las gentes del orden. Desafortunadamente, vuelvo a decirlo, creo que también no se entiende con toda claridad y no se ha tenido la sensibilidad para que todos los elementos de la inteligencia del Estado que analizan todas estas variables de inclusive grupos que aprovechan este tipo de pretextos para provocar este tipo de desmanes, pues obviamente prefiere él sacar a la fuerza pública con un mensaje de mano dura y de una condición extrema de fuerza para contenerlos, lo cual tristemente pues ha provocado lo que estamos viendo. Tristemente también puedo decirlo, muchos de los grupos que aprovechan el desorden pues rebasan lo que es el orden de una manifestación pacífica con una causa noble y una causa justa.
y entonces viene una violencia que tampoco es necesaria en manifestaciones que muchos también le aplauden al presidente de utilizar la mano dura. Entonces estamos ante una situación donde volvemos a lo mismo, están polarizándose las opiniones de la nación entre las dos partes, ¿no? Para terminar, Jorge, algo que la gente se pregunta cuando hay disturbios y hay saqueos, la policía no interviene e interrumpe los saqueos. Eso es parte de la estrategia de seguridad de no hacer peor una situación ya de por sí difícil. Bueno, definitivamente todos los saqueos pues rompen el estado de legalidad y obviamente todos los comercios y todas las afectaciones que estamos viendo pues rompen totalmente cualquier tipo de causa y efecto de una manifestación pacífica, lo cual puede venir a darle al traste, valga la expresión, y puede venir a afectar terriblemente lo que es una manifestación pacífica con una causa noble, porque entonces das pauta a que verdaderamente los que no quieren la violencia, los que no quieren incendios, los que no quieren saqueos, pues obviamente estén a favor de que se les aplique el rigor de la ley para restablecer el orden. Y entonces volvemos a lo mismo, una polarización de la sociedad. Y ya vemos imágenes de Los Ángeles, algunas movilizaciones. No hemos visto hasta ahora actos violentos, pero también Atlanta ya movilizada la Guardia Nacional para ayudar a contener a manifestantes. Hasta ahora no ha sido necesario. Veremos cómo transcurre la jornada. Muchas gracias a Jorge Septién, analista de seguridad, acompañándonos desde Ciudad de México. Nosotros vamos a la pausa. Al regresar, vamos a hacer el análisis constitucional de lo que anunció el presidente Trump esta tarde. Para eso nos acompañará Joe Maloof, abogado constitucionalista, porque el presidente Trump anunció que si los estados no contienen las manifestaciones, él utilizará a las fuerzas militares con este fin. Ya volvemos. Con Joe Maloof. Joe es abogado constitucionalista. Joe, además de abogado constitucionalista oficial retirado del Ejército de Estados Unidos, el anuncio del presidente Trump de movilizar fuerzas militares a Washington, ¿lo puede hacer? Porque la capital está bajo una condición diferente a los estados. Correcto. Y creo que aquí hay una serie de derechos constitucionales en conflicto. Primero tenemos que reconocer el derecho que tienen las personas de protestar pacíficamente. El presidente tiene que tener cuidado de no interferir con ellos. Pero en términos de usar al servicio militar, tenemos que comenzar con la ley que esencialmente dice posse comitatus. Significa que las Fuerzas Armadas solo se pueden utilizar en conflictos internacionales, no en conflictos domésticos. La excepción es la ley de la insurrección. Pero la ley de la insurrección, según una opinión de la Oficina Legal del Departamento de Justicia en 1981, requiere el consentimiento de los estados. George Bush en el año 2006 trató de pasar una enmienda, pero no pasó, que no hubiera requerido el consentimiento de los estados. Entonces, la amenaza del presidente de que él puede utilizar la ley de insurrección es legítima y lo puede hacer, pero va a necesitar el consentimiento de los estados donde él va a aplicar esta ley. Y precisamente ahí está la clave. El presidente Trump acostumbra a hacer amenazas basadas en ley que no tienen mucho sustento, porque si los estados no le dan el consentimiento, tiene la opción para aplicar esta ley de 1807 en una situación como esta. Por ejemplo, en 1992 fue invocada para ayudar a California por los disturbios de Rodney King. Pero si los estados ahora no lo aceptan, ¿tiene algún recurso legal el presidente? Absolutamente no. Obviamente lo puede hacer, puede forzar cosas y causar que tengamos que ir a una corte más y tal vez la Corte Suprema, pero la ley es clara, el precedente es claro. Esto no se ha utilizado muchas veces y se utiliza cuando los estados ya han gastado todas sus posibilidades de defenderse por sí mismos y de utilizar la Guardia Nacional, que no es el presidente el que la activa, es esencialmente el gobernador de cada estado. El discurso, el presidente dijo que habría justicia para la familia de George Floyd, pero en realidad la gran parte del discurso fue hablar sobre cómo él no permitiría que se sigan violando las leyes. La libertad de expresión y la libertad de manifestación
¿tiene límites cuando hay disturbios? ¿Se acaban esos derechos? No, pero tenemos que ver quién está cometiendo estos delitos. No es justo cancelar el derecho constitucional de miles de personas porque un pequeño grupo están actuando criminalmente. Tenemos que balancear las dos cosas. Claro, entiendo, si todo se convierte en un disturbio, bajo la ley de Washington, por ejemplo, es un crimen cometer un disturbio en donde hay violaciones de la ley y es un delito mayor si rompes ventanas, cosas, dañas propiedad, robas propiedad de valor alto. Entonces, sí, hay una manera de poder utilizar la ley, pero no de la forma en que lo quieren hacer. Necesitan, en mi opinión, un sistema un poco más flexible y reconocer la necesidad de la gente de protestar, tratar de controlar los disturbios y los grupos que los están causando, pero no hacerlo de una manera tan ofensiva, amenazando utilizar las Fuerzas Armadas, similar a lo que ocurre en países donde la democracia no existe. Y destacar una amenaza que es en realidad vacía porque va a depender de los gobernadores y veíamos que el de Minnesota decidió desactivar la Guardia Nacional porque considera que ya la situación está bajo control. Veremos las consecuencias políticas que tiene este anuncio y estas imágenes del presidente recorriendo un parque del que dispersaron a la fuerza a manifestantes pacíficos para que el presidente Trump tuviera esa oportunidad de aparecer en las cámaras. Y decíamos, la Iglesia Episcopal de Washington, la diócesis, desautorizó y dice no fueron ni consultados ni fue autorizada esa comparecencia. Muchas gracias, Joe Maloof, acompañándonos desde Maryland en esta transmisión especial. Llegamos hacia el final de esta transmisión especial y los vamos a dejar con imágenes de lo que ocurrió hoy. El presidente Trump, luego de que las fuerzas que habían sido convocadas a la Casa Blanca dispersaron por la fuerza a manifestantes pacíficos, recorrió el parque frente a la Casa Blanca para ir a la iglesia de St. John's a mostrar esta Biblia, una señal de que había recuperado el orden. La diócesis de Washington, la diócesis episcopal, rechazó esa comparecencia, dijo que no fueron consultados ni estaba autorizada esa participación.